Ahora que tengo una cámara me toca arreglar la cama cada vez que voy a grabar. Si eres programador y no conoces Git, este video te va a cambiar la vida. Va a ser como cuando echaron al Chavo del 8 de la vecindad porque creían que era un ladrón. Eso te marcó de por vida. Hace varios años, cuando estaba en la universidad, estaba haciendo un proyecto que debía entregar al día siguiente. Y recuerdo que el proyecto estaba completo. Funcionaba correctamente, pero yo quería agregarle algo más. Quería, pues, no recuerdo qué era, pero quería agregarle una funcionalidad extra. Y me puse a programar. Y varias horas después, todo se fue al carajo. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. El proyecto dejó de funcionar. Y comenzaron a salir muchísimos errores que no tenía ni puta idea de cómo solucionarlos. Porque, seamos sinceros, si no conoces Git, pues mucho menos vas a conocer el depurador de tu editor de código. Si acaso sabes que existe algo llamado depurador en tu editor de código. La verdad, las cosas como son. Y en ese momento no saben lo valioso que hubiera sido para mí poder utilizar en mis manos el poder de un Git checkout. ¿Qué es un Git checkout? Pues ya lo vamos a ver. Para aprender Git, primero debes interiorizar 3 conceptos, o por lo menos es la forma en la que yo te lo voy a enseñar aquí en este video. Lo primero es el historial de cambios. Lo segundo, el staging area, y lo tercero, las ramas. Después de entender bien estos conceptos, lo demás que vayas aprendiendo va a caer por su propio peso. Para los que ya me conocen saben que este es el canal de las analogías, así que para no perder las malas mañas, hagamos unas. Imagina que quieres construir una bicicleta. ¿Por qué? No lo sé, tú dime. Va a llegar el punto donde la bicicleta esté totalmente construida y funcionando. Pero esto es un proceso en el cual ibas construyendo partes de la misma y así poco a poco hasta que lograste terminarla. Ahora bien, imagínate que en cada uno de estos puntos donde avanzaste un poco en la construcción de esta bicicleta, pudieras guardarlos como fotografías, los cuales te permitieran volver a ese instante en el tiempo y tener tu bicicleta como la tenías en ese instante. Qué buena onda. Pues bien, estos puntos en el tiempo que te permiten viajar de uno a otro son los que llamaremos commits. Y a un conjunto de puntos formando una línea lo llamaremos log, que viene siendo en sí el historial de cambio. Por lo que podríamos decir que un log no es más que una serie de puntos ordenados cronológicamente, donde cada uno de estos puntos representa un avance con respecto al anterior. El staging area es muy fácil de entender. Es como cuando, por ejemplo, te vas a tomar una foto con tu grupo de amigos de la universidad. Entonces, tú con tu cámara solo enfocas una parte de todo el panorama, que es lo que posteriormente va a salir en la foto, y a este cuadro en sí, que se convertirá en la foto final, es lo que llamaremos staging area. Entonces, cuando vas a tomar esta foto te das cuenta que hay un niño jugando Free Fire en el staging area. Entonces, ¿qué haces? Pues lo normal, ¿no? Le dices al niño, mi loco, vele para afuera. Y lo sacas del encuadre. Y luego tomas la foto. Me mamé, me pasé de puta, me mamé. De esta forma solo sale en la foto lo que tú quieres que salga. Y lo que no, pues no. Y en esta analogía, la foto representa el commit en sí. Por cierto, no tengo nada en contra de las personas que juegan Free Fire. De hecho, yo también lo juego. Así que mis respetos a todos aquellos que juegan Free Fire, excepto los que utilizan la mira por defecto. Esos no merecen ser llamados jugadores. Mira que ser jugador de Free Fire ya de por sí es lo suficientemente humillante como para ni siquiera apuntar por tu cuenta. Aprende a apuntar, no seas gallina. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! En resumen, y ya dejando los chistes aparte, el staging area es un lugar donde tú pones las partes de tu progreso que quieres guardar en un commit. No es más. Y para explicar esto tuve que hablar de Free Fire. Espectacular. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo hacer esto. Pero antes, suscríbete, que por alguna razón hay que decirle a las personas que se suscriban o si no, no lo hacen. Entonces vamos a empezar. Aquí tengo una carpeta llamada bicicleta. Representa obviamente el proyecto de la bicicleta. Entonces vamos a ir paso por paso a ver cómo se representaría este log y estos commits aquí en Git de manera práctica. Lo primero que tengo que hacer es inicializar Git para poder utilizarlo. Esto se hace simplemente escribiendo git init. Le damos enter y ya se inicializó. De esta forma ya puedo comenzar a crear commits, ramas, etc. Lo primero que vamos a hacer es configurar quién es el que está trabajando en este proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Git config --global user
Y aquí colocamos .name y .email para configurar tu nombre y tu email. Esta información es muy importante porque luego vas a ver que se usa cuando crees los commits. Entonces simplemente colocas .name y pasas tu nombre. Y lo mismo con el email. Y aquí pasas tu email. Esta no es mi información, pero luego la vuelvo a cambiar. Es solamente para darte un ejemplo a ti, ¿vale? Y para confirmarlo, quitas la información, corres el comando así tal cual y te dice lo que está configurado. De esta forma ya tienes configurada tu nombre y tu email. Entonces, para mostrarte cómo crear un commit, voy primero a crear un archivo. Y este archivo lo voy a llamar primera llanta. Y una vez lo creé, te voy a mostrar el primer comando, que se llama git status. Este comando te muestra un estado general de tu proyecto. Te dice qué archivos has agregado, qué has eliminado, cuáles archivos has modificado, etc. En este caso simplemente me dice que este archivo ha sido creado. ¿Vale? Entonces si quiero hacer commit sobre esto, es decir, ya este es mi primer cambio, quiero simplemente agregar un archivo que diga primera llanta y hacer commit, ¿cómo lo hago? Bueno, primero debes mover los cambios que quieres al staging area, recuerda. ¿Y cómo lo haces? Con git add. Después de git add viene la ruta del archivo que quieres mover al staging area. Entonces simplemente escribo el nombre del archivo porque es una ruta relativa, ya que están en la misma carpeta. Doy enter y esto ya me lo agrega al staging area. Fíjate lo que pasa si yo coloco git status. Entonces ahora me muestra el archivo con color distinto. Si está en verde, significa que está dentro del staging area. Si está en rojo, es porque no lo está. Para que lo veas mucho mejor, voy a crear más archivos. Se supone que una bicicleta no tiene más de 2 llantas, pero yo qué sé, hay excepciones, supongo. Debe haber bicicletas con más de 2 llantas, la verdad. Entonces acabo de crear unos archivos. ¿Qué pasa si hago git status ahora? Fíjate que me dice que este archivo está en el staging area y estos no. Mira lo que dice aquí. Dice que estos cambios van a ser comiteados. Si no existe esa palabra comiteados, entonces pues, me vale. Igual la uso. Por lo que estos archivos que estén acá están en el staging area. Y yo puedo agregar otro si quiero incluso sacarlo. De la misma forma en que lo hice hace un momento. Git add. Y agrego, por ejemplo, tercera llanta. Y si vuelvo a hacer git status, esto lo agrega al staging area. Por lo que si yo hago commit, estos cambios van a ser guardados, pero este no. ¿Vale? Entonces voy a hacer el commit. ¿Cómo carajo se hace un commit? Un commit debes entender que lleva un mensaje. Y este mensaje se lo pasamos al comando en sí. ¿Cómo? De la siguiente manera. Este sería el comando para ejecutar un commit o para crearlo más bien. Y el mensaje que tiene atachado el commit se lo mandamos con este parámetro. -m y entre comillas escribimos el mensaje. Por ejemplo, primera y segunda llanta. Damos enter. Entonces aquí lo que hizo fue guardar en un commit el estado actual en este momento de estos dos archivos, pero de este no, ¿vale? Por lo que yo ahora si vuelvo a ver git status ya no me aparecen los otros dos archivos porque estaban en el staging area pero ya pasaron a un commit, por lo que se quitaron del staging area y solo quedó este archivo que en ningún momento fue pasado al staging area. Se puede decir que este archivo viene siendo el niño que estaba jugando Free Fire y que nadie quería que saliera en su foto. Ahora bien, ya que tengo un commit, ¿cómo hago para verlo? Es decir, este historial de cambios, ¿cómo lo veo? ¿Dónde lo veo? Bueno, lo vemos utilizando este comando, git log. Si le damos enter, nos va a aparecer lo siguiente. Y es que el commit tiene un código, un hash, que viene siendo este de aquí. Tiene un autor, tiene una fecha en la que se realizó y el mensaje que nosotros le añadimos. Entonces, a medida que vayamos creando commits, se van creando aquí una lista de ellos. Hay otra forma de mostrar los commits de una forma mucho más compacta y es
pasándole este parámetro. Si le pasamos este parámetro, nos muestra la misma información, pero con menos detalle. En este caso, un trozo más pequeño de este hash y solamente el mensaje. No nos dice el autor ni la fecha. Bien, pero entonces vamos a hacer otro commit para ver cómo se van apilando ellos uno tras de otro. Por lo que voy a tomar el archivo que no está en el staging area y lo voy a agregar al staging area para luego hacer un commit de él. Bien, ahora si vuelvo a ver el log, ves que tengo dos commits. El primero que hice está más abajo y el que acabo de hacer está más arriba, ya que ellos están organizados de forma cronológica. Bien, pero ya que sabemos hacer un commit, vamos a hacer muchos más para así tener un log mucho más grande y poder movernos en él. Entonces me voy a parar aquí en uno de estos archivos, en este caso primera llanta, y voy a escribir cualquier cosa. De esta forma. Y ahora voy a ver cómo se representa esto cuando yo hago git status. Fíjate que dice que ha sido modificado este archivo. Y aquí te voy a enseñar otro comando bastante chévere que se llama git diff. Git diff nos muestra la diferencia en cuanto a contenido del archivo. En este caso, como son archivos de texto, nos va a decir la diferencia que hay en cuanto a texto. Y me dice que en este archivo que se llama primera llanta se agregó una línea que es 1. Cualquier cosa. Vale, entonces vamos a agregar más. Esa O se agregó sola, no me pregunten por qué. Y así. Una vez tenemos estas tres líneas, vamos de nuevo a ejecutar git diff. Y vemos que nos muestra de nuevo lo que hemos agregado. Aquí hemos agregado tres líneas en este archivo. Entonces vamos a ejecutar un commit de esto. Recuerden que git status nos muestra qué archivos han sido modificados, creados, eliminados, etcétera, pero también nos da información de qué está en el staging area y qué no. Por lo que voy a agregarle al staging area este archivo y va a pasar de rojo a verde. Y entonces luego voy a hacer un commit. Pero antes les voy a enseñar cómo quitar algo del staging area. Y aquí mismo Git nos está ayudando con eso. El comando es git restore --staged, como sea que se lea eso, y luego el archivo o la ruta del archivo. Esto va a quitar el archivo del staging area, de tal forma que pues si lo muestra en verde, ahora lo mostrará en rojo. ¿Vale? Entonces lo volveré a agregar para hacer un commit rápidamente. De esta forma. Y ahora tengo 3 commits. Una cosa que les dije es que estos commits pueden verse como puntos en el tiempo en los cuales yo puedo volver y ver cómo estaba mi proyecto en ese momento específico. Y para eso voy a hacer un último commit modificando aquí algo. Primero voy a escribir esto. Y segundo, voy a irme acá y escribir cualquier cosa. Este va a ser el último cambio que agregue para así crear un nuevo commit y enseñarles cómo moverse entre ellos. Entonces fíjense que tengo 2 archivos modificados. Si hago git diff en este momento, me muestra lo que hice en cada archivo. Aquí agregaste una línea, dice. Aquí borraste esta y agregaste esta otra, que en realidad lo que hice fue modificarla, pero te lo muestra de esta manera para que veas cómo estaba antes y cómo está ahora. Bien, entonces voy a agregar los 2 al staging area, que de momento no están, por eso aparecen en rojo. Y aquí les quiero mostrar lo que más usan los programadores usando Git. Esto lo usa todo el mundo. Y es el punto. El bendito
punto. Este punto lo que hace es que te agrega todo al staging area. Por lo que no tienes que colocar primera llanta.txt y luego git add segunda llanta.txt. Simplemente git add punto. Y así me agregó los dos archivos al staging area. Esto, pues una vez lo aprendes es adictivo. Contrólate usando ese punto. Entonces, aquí voy a crear un nuevo commit al cual le voy a llamar modificación. Ya se me acabó la creatividad ya. Bien. Ahora, ya tengo más commit con los que jugar. Ahí tengo 4. Perfecto. Bien, entonces, ¿cómo muevo de uno a otro? Porque ya tengo 4 puntos, 4 fotografías, como quieras llamarlo, en el tiempo, bajo los cuales yo me puedo mover y puedo ver cómo estaba antes, lo cual es genial. ¿Cómo lo hago? Bueno, el comando es git checkout. Con git checkout yo me puedo mover entre commits. Sirve para más cosas que luego te enseñaré, pero en este momento sirve para moverte en el tiempo. Porque Git al final es una máquina del tiempo. No te dejes engañar por los que te dicen que Git es un sistema de control de versiones, pura paja. Entonces, ¿cómo me muevo de uno a otro? Git checkout lo que hace es moverme entre los commits. Y para hacerlo debo copiar este código y colocarlo después del comando y dar enter y ya me muevo hacia ese punto y veo cómo está mi proyecto en ese momento. Este último commit de aquí sería el presente, cómo está el proyecto en este momento. Este de acá sería el estado anterior, por lo que digamos que yo quiero moverme a como estaba en el estado anterior, es decir, este commit. Si recordamos, el estado anterior era sin esta línea de aquí, o sea, sin esta modificación, sin esta palabra, y en este archivo no estaba esto. Por lo que vamos a ver si esto funciona. Voy a copiarme el hash doy espacio y lo pego y doy enter. Y una vez hago esto, me llega a un punto donde mi presente, digo mi presente refiriéndome a cómo está el proyecto en este momento, es el commit hacia el cual me moví. En este caso, este commit que estaba detrás del último que yo había hecho. Y fíjense que aquí no hay nada. Donde estaba la línea desapareció. Y acá, donde estaba el guión modificación, también desapareció. Por lo que en sí me moví a un punto del proyecto el cual tenía en un pasado. Es lo más cercano a los viajes en tiempo que tendrás. Y esto lo puedo hacer con cualquier punto en realidad. Pero entonces ahora ¿cómo me devuelvo al punto donde estaba? Ya entonces perdí los cambios que hice. No lo hiciste. Para devolverme a donde estaba antes, el último cambio que hice, debo hacer git checkout y escribo la palabra master. Esto me lleva, como te das cuenta, a la última modificación que hice, por lo que si hago git log, ahora me muestra de nuevo el último commit que hice. Bien, con esto ya sabrías cómo moverte entre varios commits, ya sabes cómo agregar algo o quitar algo del staging area para luego posteriormente hacer un commit. Incluso sabes cómo ver la diferencia que hay entre la última versión y los cambios que estás haciendo con git diff. Entonces, concerniente a esto último, te quiero mostrar algo también curioso, y es que sí, git diff te muestra la diferencia que hay entre el último commit y los cambios que estás haciendo. Por ejemplo, si yo aquí agrego un nuevo cambio ahora y guardo, entonces ejecuto git diff y me dice que agregue eso. Pero es que a git diff también le puedes preguntar la diferencia que hay entre un commit y otro, lo cual está muy cool. Para eso voy a quitar este cambio de aquí y verificar que no se haya registrado ningún cambio. Entonces, tenemos nuestro log. Y lo que yo quiero ver es la diferencia que hay entre esta versión y esta versión. Entonces lo que hago es git diff y escribo el código del primer punto, el que quiero comparar, y luego el del segundo. Por lo que me va a mostrar la diferencia que hay entre esos dos. Como ven, la diferencia es que se agregó estas 3 líneas, básicamente. ¿Qué es lo que dice aquí? Agregar 3 líneas, por lo que entre este punto y ese fue el cambio en concreto. Antes de que continuemos con el tutorial,
continuemos viendo los siguientes puntos, te quiero mostrar otra cosa que te va a ser de mucha utilidad. De momento tengo mi código sin ningún cambio nuevo. Aquí puedes ver que no hay nada nuevo. Entonces, imagínate que estás trabajando en algo y comienzas a hacer cambios. Hacer cambios en distintas partes del código. Y entonces aquí van a aparecer los cambios que estás haciendo. Pero quieres descartar algunos. ¿Cuáles? No sé, digamos que no te gustó este cambio y lo quieres quitar. Pero imagínate que son muchas líneas y no quieres usar a tu amigo fiel el control Z para solucionar tus problemas. Entonces, quieres simplemente deshacerte de todos los cambios que hayas hecho de este archivo, teniendo en cuenta que aún no has hecho commit. Para hacer eso, existe git restore. A git restore, tú le pasas la ruta del archivo que quieres restablecer a como estaba antes de que empezaras a hacer los cambios. Entonces, si yo le paso este archivo, que este archivo es primera llanta, lo que va a hacer es devolverlo al estado actual antes de que yo empezara a hacer cambios. Recuerden que estos cambios no han sido comiteados. Repito, la palabra comiteados la uso porque se me da la gana. Aún. Es decir, estos cambios no han sido guardados en un commit, por lo que con git restore yo lo puedo devolver, como te has dado cuenta. Y el otro sigue ahí. Es decir, este archivo sigue ahí porque el git restore no lo apliqué a él. Y el punto también aplica aquí. Si yo coloco un punto en vez de la ruta, va a aplicarlo a todos los archivos, por lo que va a ser git restore de todos los archivos a los cuales se le hayan hecho cambios. ¿Qué fue lo que pasó en este momento? ¿Vale? Espero que te sea muy útil. El concepto de ramas es un poco más complejo que el anterior, pero no te preocupes que lo vas a entender perfectamente. Volvamos a la analogía de construir una bicicleta. Este sería más o menos un historial de cambios si todo lo hicieras tú. Te enfocarías en terminar una cosa, luego la otra. Por ejemplo, primero la llanta, luego la silla, luego el cuerpo, etc. Pero imagina que cuando estás empezando y ya tienes la primera llanta, un amigo se te acerca y te dice: "Hey, yo te ayudo con el cuerpo de la bicicleta". Entonces él en su casita y tú en la tuya continúan trabajando. Él en el cuerpo y tú en la segunda llanta. Después, cuando terminen, se encuentran y juntan sus trabajos, haciendo una especie de unión de lo que hizo cada uno. Y luego ya continúas tu trabajo como lo venías haciendo antes. Lo que hicimos aquí fue crear una especie de rama para que así tu amigo y tú puedan trabajar paralelamente y luego unir sus trabajos. Muy bien, pero ahora, ¿cómo hacemos esto en Git? Ya vémonos. Ahora te voy a enseñar cómo crear ramas y cómo juntarlas. Para de esta forma unir los trabajos que hayas hecho, ya sea tú solo o junto con otros compañeros. Antes de empezar a crear ramas y ver cómo se ven las ramas en Git, debes entender algo. Y es que por defecto ya, cuando tú estás trabajando en Git, estás trabajando sobre una rama. Y es que en sí, cuando tú haces git log, es decir, cuando vas al código y haces esto, este log, es decir, esta línea de cambios de commits, ya de por sí es una rama. Esto está en una rama. ¿En cuál rama? Pues esa rama se llama master. Es la rama por defecto que Git te crea sobre la cual tú trabajas. Así que ya de por sí estás trabajando en una rama. Ahora bien, yo a partir de esta rama puedo crear otras y así moverme entre varias. De tal forma que cada una de estas ramas van a ser una copia exacta del proyecto en el punto en el cual esa rama es creada. Me explico. Si yo estoy parado en este punto, que viene siendo el último commit en el que estoy, y aquí creo una rama, esa siguiente rama va a tener todos estos commits. ¿Por qué? Porque lo estoy creando desde aquí y desde aquí va a empezar a crear sus nuevos commits. Ahora bien, al yo moverme a esa otra rama y hacer cambios allá, esos cambios solo van a quedar registrados en el log de esa rama, por lo que al volver a esta que es master, no van a estar. Vamos a ver eso rápidamente. Entonces, estoy aquí y para crear una rama existe el comando git branch. Si lo ejecutamos así, tal cual, sin nada, él me va a mostrar las ramas que existen, que en este caso simplemente es master y con un asterisco diciéndome en qué rama estoy yo en este momento. Para crear una nueva, escribo el nombre al lado. Imagínate que se va a llamar segunda. Ahora, si vuelvo a escribir git branch, me dice que hay dos ramas.
master y segunda, y que yo estoy en la rama master. Pero entonces, ¿cómo me muevo de ramas? Pues de la misma forma en que te mueves de commits con git checkout y colocas el nombre de la rama. También puedes hacer esto con git switch y colocas el nombre de la rama. Estos comandos te van a mover de una rama a otra. Entonces, al hacer esto, puedes ver que dice que me moví hacia la otra rama, pero nada ha cambiado como tal porque no he hecho cambios en esta rama. Y como te dije, viene siendo una copia exacta de la rama anterior. Ahora, si yo comienzo a hacer cambios aquí y esto lo guardo en un commit, que ya sabemos cómo hacerlo, entonces esto me va a aparecer en el log de mi rama que es segunda, la que se llama segunda. Pero fíjate lo que te dice el log. Te dice, oye, master llega hasta aquí, hasta este punto. De aquí a acá es segunda, por lo que master no tiene este cambio. Entonces, ¿qué pasa si yo me muevo a master? Pues en efecto, este cambio no va a estar. Fíjate. Ves que en el código entre comillas, ya no existe esa línea. Y si yo hago un git log, ya no me va a aparecer. Como ves, no está esto, porque está en la otra rama. Quiero que ese punto te quede claro. Son ramas distintas y los commits que hagas en esas ramas van a quedar en ellas. Solo en ellas, y cuando te muevas a las otras, pues no van a estar hasta que hagas una unión. Una unión básicamente es tomar los commits de una rama y llevarlas a la otra. Para explicarte cómo unir dos ramas, cómo hacer lo que se llama un merge, voy a agregar otros commits a cada una de las ramas primero para que veas la diferencia que hay entre las dos y luego las vamos a unir. Entonces voy a agregar unos cuantos commits. Bien, en este punto ya tengo 3 cambios en la rama segunda que no está en la rama master. Ahora voy a pasarme a la rama master y comenzar a crear cambios ahí. Bien, acabo de crear un nuevo commit en la rama master que se llama pues master primera llanta. Los nuevos commits que hice les coloqué enfrente la rama a la que pertenecen para que notes cuando los una pues cuál commit pertenece a cuál. Bien, antes que nada quiero mostrarte los cambios que hay en master. Como ves, son estos. Y si yo me muevo hacia la otra rama y veo los cambios que hay ahí, pues son estos otros. Podemos ver que ambas ramas tienen hasta este punto, hasta modificaciones, tienen los mismos cambios. Pero de aquí en adelante, esta rama tiene estos 3 y esta otra rama tiene este. Por lo que se puede decir que en ambas ramas ha habido progreso, pero no están juntos, sino que están separados. Entonces, ¿cómo los juntamos? Pues con git merge. Git merge es el encargado de esto, pero ¿cómo se hace? La forma en cómo se usa git merge es que te ubicas en una rama, estás aquí, vamos a suponer que esta rama es master y que esta otra es la rama segunda. Entonces, puedes hacerlo de dos formas. Puedes tomar los cambios de master y llevarlos hacia la rama segunda. O al revés, puedes tomar los cambios de la rama segunda y llevarlos a la rama master. Como tú quieras hacerlo. ¿Qué diferencias hay? Pues la diferencia está en cómo se aplican los cambios. Cuál es la rama origen y cuál es la rama destino hacia los cuales se van a aplicar los cambios posteriores. Entonces en este momento vamos a hacer que vamos a aplicar los cambios de la rama segunda a la rama master. Es decir, nos vamos a traer los cambios de la rama segunda a la master. Para hacer esto, primero nos ubicamos en la rama destino.
que en este caso va a ser la rama master, debido a que nos vamos a traer los cambios de la rama segunda. Entonces hacemos git switch a master, y una vez estamos en master, hacemos git merge y el nombre de la rama de la cual queremos los cambios, y damos enter. Una vez hecho esto, se nos va a abrir un editor de código, que en este caso es Vim. No quiero entrar en detalles de Vim, pero en sí simplemente aquí lo que nos está diciendo es que hagamos un commit. Entonces voy a ejecutar un comando de Vim. Como digo, no voy a entrar en detalles sobre Vim, pero simplemente un editor de código para escribir el mensaje del commit. Entonces el mensaje del commit en este caso te lo autocompleta diciéndote que vas a hacer un merge con la rama segunda. Le das en confirmar el mensaje y esto te crea un nuevo commit. Que como ves es este commit de aquí, que es el merge. Es decir, en este punto, en este commit, lo que se hizo fue juntar los cambios que habían en la rama segunda con la rama master. Eso fue lo que se hizo en ese punto, en ese commit. Ahora puedes ver que después de modificaciones están todos los cambios, tanto los de la rama master, por ejemplo este, como los de la rama segunda, por ejemplo este y este, e incluso este. Entonces ya tenemos los dos progresos que se hicieron en ambas ramas. Todos esos commits los tenemos juntos en una misma rama. Aquí en este punto se pueden presentar conflictos, pero eso es un tema que veremos ya en otro video más a detalle. Por último, quiero mostrarte algo que te ayudará a ver cómo están estructuradas las ramas. Y es que si haces git log, ya sabes que puedes ver los cambios, pero si le agregas un nuevo comando, que es este, te muestra una gráfica. Y aquí es mucho más fácil ver las ramas. Como te das cuenta, aquí esto viene en una sola rama, que es la rama master, la rama por defecto. Y luego aquí se crea una nueva rama, que esta es la rama segunda, y cada asterisco representa un commit. Por lo que este commit aquí está en la rama master, no en este verde. Recuerda, el asterisco representa el commit y dónde está ubicado. Estos tres de acá están en la rama segunda, y luego este commit de aquí representa la unión, el merge. Por lo que tenemos la rama master, luego creamos una nueva rama en la que hacemos tres commits, pero a su vez hacemos un commit en la rama master y luego posteriormente lo unimos. De esta forma puedes ver de una manera un poco más gráfica cómo sería el funcionamiento de las ramas. Git tiene muchísimas cosas chéveres, pero hoy en este video solo lo usaremos como una nube donde tendremos un respaldo de nuestro código. Ahí podremos guardar nuestro código y compartirlo con muchísimas personas. De hecho, GitHub y Stack Overflow son tus dos fieles compañeros para solucionar tus problemas emocionales. Problemas emocionales causados porque tu código no corre. Bien, entonces para que te vayas familiarizando con Git, aquí te muestro lo que son los repositorios, que en sí viene siendo tu código alojado en los servidores de GitHub. Puede ser GitHub, como puede ser Bitbucket, como puede ser GitLab, etc. Bien, voy a entrar a uno de mis repositorios para mostrarte cómo se ven por dentro. Y básicamente lo que te muestra es el proyecto en sí, es decir, las carpetas y los archivos de código. En este caso es una aplicación Android nativa hecha en Java. Pero también te muestra muchísimas otras cosas más porque GitHub tiene muchas más funcionalidades. Pero no nos vamos a centrar en eso ahora. Lo que te voy a mostrar es que puedes crear un README, que viene siendo como una especie de descripción donde tú dices qué es lo que hace tu proyecto o alguna documentación que quieras mostrar. Acá también puedes ver las ramas. Aquí en este caso solamente hay una que es master, e incluso los commits que has creado en esas ramas. Como puedes ver, estos son los commits de este proyecto. Bien, entonces vamos a ver cómo crearnos un repositorio y así subir nuestro proyecto. Lo primero que debes saber es que tienes que tener una cuenta creada en GitHub para poder tener tus propios repositorios. Como te mostré, esta es la mía, por lo que debes tener un usuario y una contraseña. Entonces, pues vamos a empezar por el principio, y es, queremos subir nuestro código a un repositorio, entonces creamos un repositorio. Nos vamos aquí a repositorios y le decimos que queremos crear uno nuevo. Entonces aquí nos va a pedir que escribamos el nombre del repositorio, entonces simplemente le pongo cualquier nombre, da igual. Aquí puedes decir alguna descripción sobre el repositorio y decir si es privado o público. Quiere decir si más gente lo va a poder ver
o solamente va a ser para ti y las personas que tú quieres que tengan permiso para verlo. Esto de añadir un README file es lo que te dije de una especie de descripción donde puedes colocar documentación, etc. Y el git ignore es algo que te voy a explicar dentro de unos instantes. Y si alguna licencia que quieres atachar a dicho repositorio. Entonces vamos a crear el repositorio dándole aquí este botón. Listo, ya tenemos nuestro repositorio creado que está vacío, como puedes ver, no hay código ni nada, obviamente. Aquí GitHub nos da unas instrucciones para seguir para subir los cambios al repositorio. Pero no la vamos a seguir porque pues yo te lo voy a explicar de manera más detallada. Lo primero que debes entender es que es un remoto en Git. Un remoto viene siendo como una especie de referencia a tu repositorio. Es la forma en la que tú le dices a Git a dónde tiene que apuntar cuando quieres subir tus cambios al repositorio. Y puedes tener varios de estos, es decir, tú puedes guardar tu código que está en tu máquina, lo puedes guardar en varios repositorios, ya sea de GitHub, GitLab, Bitbucket, etc. Y cada uno de estos sería un remoto configurado en tu máquina con una diferente URL. De tal manera de que cuando tú apuntes a un remoto, se va a guardar ahí, pero también puedes apuntar luego a otro y subir los cambios a ese otro repositorio. Por lo que una forma de verlo sería simplemente que el remoto es el repositorio o lo que representa el repositorio dentro de la línea de comandos de Git para que tú puedas subir los cambios. Bien, entonces para agregar un remoto aquí en tu código y en tu proyecto, utilizas este comando, git remote. Y si lo ejecutas así sin más, él te va a listar los remotos que tiene. En este caso no tengo ninguno. Entonces, ¿cómo hago para agregarlo? Utilizamos add, git remote add. Y para agregarlo debes ponerle un nombre, porque cada remoto tiene un nombre. Y se suele utilizar origin para ponerle un nombre a tu remoto, porque usualmente solo tienes uno. Usualmente cuando trabajas en un proyecto lo guardas en un repositorio, pero en realidad puedes tener lo que tú quieras en distintos repositorios guardados en distintas páginas, que te dije que pueden ser incluso GitHub, GitLab o lo que te dé la gana. Lo segundo que debes colocar es la URL donde debe apuntar, es decir, donde va a mandar tu código cuando tú subas tus cambios. Esa URL, por supuesto, te la da la página donde creas tu repositorio. En el caso de GitHub es esto. Lo copias y lo pegas aquí al lado. Y le das Enter y de esta forma se crea tu remoto. Si te fijas, cuando yo ejecuto Git Remote así sin más, me aparece que he creado Origin. Hay dos acciones principales, que es subir los cambios y bajar los cambios. ¿Por qué? Porque tú perfectamente puedes trabajar en un computador aquí, subir tus cambios, luego irte para, qué sé yo, la casa de tu tío y allá trabajar en el computador de tu tío y luego subir los cambios allá. Por lo tanto, los cambios que hayas subido en el computador de tu tío no están en el computador tuyo de tu casa, pero sí están en el repositorio, por lo que los puedes bajar. Espero haberme hecho entender, no sé ni qué ver qué dije ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es subir los cambios, porque yo tengo cambios aquí. Tengo estos. Y quiero subir todos estos commits, que representan todos los cambios que he hecho, ahí arriba, al repositorio. El comando para subir es git push. Y git push recibe dos parámetros. Vas a encontrar en muchos sitios que es git push origin master. Esto es algo que pues, todo el mundo hace de manera automática, no tiene ni puta idea de qué es lo que está haciendo. Incluso yo lo hice durante mucho tiempo. Y es sencillo. Lo primero, esto es el remoto. Como te dije, el remoto se suele llamar origin, pero pues llaman de la puta gana. Entonces, cuando haces push, estás subiendo tus cambios. ¿A qué remoto? Pues aquí le dices. Como te dije, puedes tener varios. Entonces tú aquí especificas a qué remoto le quieres subir los cambios. Y esto es la rama. Es decir, ¿a qué rama? Porque tú puedes tener varias ramas y puedes estar trabajando en distintas y quieres subir los cambios de una en específico y lo haces especificando la rama. Bien, entonces, haciendo esto, él te va a pedir las credenciales, es decir, la contraseña para poder subir los cambios, porque como te dije, debes tener permisos, no puedes subir cambios en un repositorio que no es tuyo. Aquí me pide que le dé permisos a la extensión de GitHub. Esto que te aparece aquí es sencillamente que GitHub está pidiéndote permiso para pues utilizar Visual Studio Code y así pedirte las credenciales para poder autenticarte en tu cuenta de GitHub. Bien, escribes tu contraseña. Como soy subnormal, se me olvidó. Y parece que ocurrió un error. Voy a volver a intentarlo.
Bien, voy a volver a intentarlo. A ver si esta vez Visual Studio Code me permite hacer cambios y subirlo. De nuevo lo voy a dar permitir. Continuar. Voy a seguir los pasos que esto me está indicando. Una vez hice todo eso, fíjate que aquí se desplegó un input donde yo puedo ingresar algo y me pide el username. Entonces, mi username es este. Y luego me pide la contraseña. De esta forma, sabe que eres tú quien está queriendo subir cambios a tu repositorio y no cualquier otra persona. Y esto es lo que pasa cuando pues colocas mal tu contraseña. Así que voy a intentarlo de nuevo. Ahí marqué que no me preguntara más porque pues no me da la gana que me vuelva a preguntar. Y bueno, esta vez sí me autentiqué bien, por lo que pues ya los cambios se subieron al repositorio. Ahora, si yo voy al repositorio, estoy aquí en el repositorio y hago refresh. Ahora me aparece mi proyecto. Fíjate que aquí tengo los 3 archivos que también tengo acá. Pero no solo eso. O sea, tengo mi rama master. No me aparece la otra rama porque no la he subido. Ahora la vamos a subir. Te voy a enseñar cómo. Y también me aparecen mis commits. Aquí los puedes ver. Son los commits que he hecho. Ya tengo mi repositorio con mis cambios arriba. ¿Cómo subo otra rama? Pues si te fijaste, tú le especificas qué rama vas a subir. Es decir, que si yo le pongo la otra rama que tengo y la subo, entonces ahora me debe aparecer acá mi segunda rama. Voy a hacer un refresh. Aquí está la rama segunda. Por lo que yo también puedo subir las ramas que me dé la gana, obviamente cambiándolo cuando yo coloque en git push y ahí ponga la rama específica que quiero subir. Bien, pero como te dije, también puedes hacer cambios arriba que quieras bajarte. Es decir, si estás trabajando en otro computador, como te puse el ejemplo de cuando te vas, qué sé yo, a otro lugar. Por ejemplo, vamos a hacer un cambio arriba, ya que no me voy a ir a otro lugar en este momento. Voy a agregar un archivo desde acá arriba, que es el readme, que simplemente es un archivo más. Y aquí yo puedo pues colocar lo que quiera. Pues me dice que coloque bicicleta. Está bien, voy a colocar bicicleta. Y aquí tú puedes colocar una descripción, si te da la gana. Y le voy a dar en commit new file. Esto simplemente me va a crear un nuevo commit en mi repositorio. Y me añadió este archivo que contiene esto que está aquí abajo. Ese es el readme. Pero esto no lo tengo yo aquí en local. Fíjate que no está. Y para eso es que existe git pull. Git pull viene siendo como lo contrario a git push. Si con git push subes tus cambios, con git pull los bajas. En este caso voy a bajar los cambios de la rama master. Ahí está, ya se están bajando. Y cuando termine, me va a agregar el archivo que yo subí ahí arriba. Entonces, de esta forma, ya sabes cómo subir tus cambios en repositorio y cómo bajarlos. Eso sería todo. Antes de que se me olvide, voy a explicar lo que es el git ignore. El git ignore es sencillísimo. A veces tú tienes carpetas o archivos los cuales no quieres que Git lo tenga en cuenta, porque no quieres que vayan a parar a tu repositorio y a las versiones de tu código en sí. Entonces, supongamos que tú tienes una carpeta súper pesada que no quieres, pues, obviamente subirlo al repositorio porque va a tardar año y medio subiendo, guiño, guiño. Entonces, esa carpeta lo que haces es colocarla dentro de tu git ignore para que la ignore y así no tengas que hacer commit y guardar los cambios de esa carpeta. Esa carpeta no se va a guardar en tu repositorio. Entonces, te creas un archivo llamado git ignore y colocas el nombre de esa carpeta. Haciendo esto, ya Git no va a tener en cuenta esa carpeta. Es como si no la viera. La está ignorando por completo. Fíjate que me dice que agregó un nuevo archivo que es git ignore, pero ¿qué pasa con la carpeta? Pues la está ignorando. Y esto lo puede hacer incluso con archivos. Porque aquí fíjate que agregué este y me va a aparecer cuando yo coloque git status. Pero si yo este archivo lo pongo en git ignore y guardo, ya no aparece. Entonces, de esta forma, ya tú tienes
digamos, una manera de omitir archivos, de pasarlos por alto. Y ahora sí, es todo. Te lo prometo, ya no te voy a explicar más nada. Este video está siendo demasiado largo.